Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios, porque ahora todos nosotros somos beneficiarios del nuevo pacto inaugurado en la cruz. En Hebreos capítulo 9, verso 14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, ha llegado el momento de poder adorar también a nuestro Señor a través de las ofrendas y los diezmos. Para lo cual vamos a cantar la alabanza que dice: la gloria de la cruz. Su perfecto plan mi pecado perdonó, cuando al morir en culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Redención.
Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a dar gracias por las ofrendas recogidas y por la predicación central. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, una vez más agradecerte por todas las cosas que haces en nosotros, amado Señor, por la oportunidad que nos das de poder adorarte a través de tu palabra, a través de estas alabanzas y a través de las ofrendas, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón el poder dar, Señor, que alegres y no así tristes, amado Padre, como en tu palabra nos enseña. Señor, quiero pedirte que tú bendigas cada familia económicamente, Señor, para que puedan tener el sustento diario. Tú, Señor, bendice a cada uno conforme a tu voluntad. Padre amado, te pido que siempre en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, puedan todos mis hermanos tener una fuente de trabajo, su negocio, Señor, pueda ser bendecido para que puedan tener su sustento económico, Señor. Asimismo, quiero pedirte, Señor, que estos recursos que tenemos, Señor, sean administrados correctamente por los encargados, a quienes tú, Señor, les guíes, les dé sabiduría para que puedan ser utilizados para tu gloria y honra. Padre, quiero darte también gracias por el momento que vamos a tener, la palabra que nuestro hermano ha traído, Señor, que tú lo utilizas como un instrumento para que él pueda llegar a nosotros, Señor. Y asimismo te pido que cada uno de nosotros estemos prestos para aprender más de ti, Señor, de manera que podamos poner en práctica nuestras vidas y así conforme vamos creciendo espiritualmente, Señor, podamos adorarte con mucho más amor. Gracias, Padre, te doy en este momento, encomendando en tus manos siempre este tiempo. Amén. Voy a invitar a nuestro hermano Simón, por favor, para que pueda dar la palabra. Buenos días, hermanos, les saludo en la paz del Señor. Es una alegría tenerlos en esta mañana temprano y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, ¿no? Y sobre todo porque estos pasajes, podríamos decir, que concluyen el cuerpo de la carta del apóstol Pedro, nos muestran la idea central, ¿no? De lo que nos ha ido diciendo el apóstol Pedro durante estos 5 capítulos, ¿no? Y es algo que mientras estaba estudiando y también preparándome, me ha fortalecido mucho, ¿no? Y ha edificado mucho mi vida. Y espero también que lo que hoy vamos a estudiar y vamos a ver en 1 Pedro capítulo 5, continuando con lo que hemos estado llevando domingo tras domingo, a partir del versículo 8 hasta el versículo 11, sea de bendición también para ustedes, hermanos, y también sea de fortaleza, ¿no? Quiero invitarles, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Pedro. Y vamos a leer lo que dice ahí, escribió el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 al versículo 11. Prácticamente esta es la última parte del cuerpo de la carta del apóstol Pedro, ¿no? Claro que posteriormente a eso hay las salutaciones finales, pero podríamos decir en cuanto a indicaciones y temas doctrinales, y a lo que ha estado abocado el apóstol Pedro, esta va a ser la última parte de su cuerpo, del cuerpo de su carta, ¿no? Entonces leamos lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 al versículo 11. Dice ahí la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, de poder abrir tu palabra, Señor, de darnos, Señor, este privilegio de tenerla escrita y poder estudiarla, Señor, domingo tras domingo. Quiero encomendarte, Señor, para que tu Espíritu Santo obre hoy en nuestros corazones, Señor, por medio de la lectura que hemos tenido. También, Señor, la explicación que se va a dar del texto. Y te encomiendo, Señor, mi alma, mi vida, Señor, para que tú me des fuerzas, Señor, físicas y también espirituales para poder explicar, Señor, tu palabra. Y también, Señor, tú abras el entendimiento y el corazón de mis hermanos, Señor, y que ellos escuchen, Señor, estas realidades y estas últimas indicaciones que el apóstol Pedro nos da en su carta. Te quiero encomendar, Señor, este tiempo para que tú seas obrando en nuestras vidas, Señor, y bendiciéndonos con la exposición de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites estar ahora reunidos como tu pueblo, Señor, y conmemorando, Señor, una fecha en la que nosotros como cristianos recordamos la fecha en la que nuestro Señor Jesucristo selló su victoria después de su muerte en la cruz, resucitando y venciendo a la muerte y también al pecado. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y bondadoso para con tu pueblo, Señor. Permites que tengamos tiempos como este, después de una recia pandemia y el estar alejados, Señor, y el reunirnos, Señor, por medios virtuales. Tú permites, Señor, que aunque en 2 turnos y esta vez en uno, podamos reunirnos, Señor. Te ruego que tú bendigas a tu pueblo aquí en esta iglesia local y también, Señor, en todos los lugares donde están reunidos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado viendo y la anterior semana veíamos ese llamado a lo que es la humildad, que está muy relacionado a lo que vamos a ver ahora. Y mientras vamos desarrollando estos versículos, a partir del versículo 8 al versículo 11, vamos a ver cómo el apóstol Pedro relaciona eso con lo que ahora vamos a hablar, ¿no? Y lo que hoy vamos a hablar, hermanos, en cierto sentido son las últimas indicaciones del apóstol Pedro en su carta, ¿no? Y él nos va a hablar acerca de realidades espirituales que hay en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Y lo vamos a ver en 3 partes, ¿no? Existe una tendencia hoy en la iglesia, podríamos decir, en general, o existen tendencias en la iglesia hoy en día. Una es que en algunas iglesias se habla tanto de Satanás que se tiene ese pensamiento que él está detrás de cada una de las cosas que nos sucede. Si digamos hay trancadera, es porque Satanás estaba haciendo esto, o si tu auto se arruina, es porque Satanás, o si te has tropezado. Y muchas veces se tiene ese misticismo en la mentalidad de muchas iglesias, ¿no? De que Satanás y los demonios están en todas partes y existe esa tendencia, ¿no? Pero también hay el otro extremo, ¿no? Donde muchas veces la iglesia cristiana ignora y deja a un lado la realidad de que la iglesia cristiana tiene un enemigo, tiene un adversario aquí en la tierra, ¿no? Y de esas cosas vamos a ir nosotros hablando en estos pasajes. Y lo primero que nosotros vamos a ver es la naturaleza espiritual que hay detrás de la persecución y el sufrimiento. Y eso nosotros podemos ver en el versículo 8. Vemos en este versículo 8 del capítulo 5 que el apóstol Pedro nos está incitando, nos está llevando a considerar, nos está dando indicaciones acerca de la naturaleza espiritual de la persecución. Ahí lo primero que Pedro nos dice es que nosotros tenemos que ser sobrios y que tenemos que estar atentos. Nos dice ser sobrios y velar. Ahora, lo que Pedro nos está diciendo en otras palabras es que nosotros como cristianos no podemos ser pasivos con respecto a nuestras almas y con respecto a la persecución y al sufrimiento. No podemos estar simplemente pensando que
el sufrimiento existe y ya, sino que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser conscientes, completamente conscientes, que en el mundo nosotros vamos a ser aborrecidos. Pero también tenemos que ser conscientes, hermanos, que existe un enemigo en particular, hay un adversario. Y eso es lo que Pedro nos va a decir en este versículo 8. Pedro nos ha dicho anteriormente que como creyentes nosotros tenemos que someternos y ser humildes. Nos ha ido hablando el apóstol Pedro durante la carta de que Dios nos cuida. Pero no por el hecho de que Dios nos cuide, nosotros tenemos que estar pasivos y dormidos. Sino más bien, nosotros tenemos que escuchar, podríamos decir, la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando Él les dijo a sus discípulos: orad y velar, estar atentos. Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que estar alertas y conscientes de nuestras propias debilidades. Así como nosotros tenemos que confiar también en el Señor, nosotros también tenemos que estar atentos de que tenemos un adversario. Entonces, en estos verbos que nosotros encontramos al iniciar este versículo 8, ser sobrios y estar atentos o velar, se refiere, podríamos decir, básicamente a que nosotros no podemos dormir, que nuestros ojos tienen que estar bien abiertos, que nosotros tenemos que ser vigilantes, porque vemos que en este versículo 8 el mismo apóstol Pedro dice que el diablo, nuestro adversario, está alrededor, buscando a quien devorar. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje? Cuando nos hace ese llamado de atención a estar atentos. Y también nos hace mención de Satanás, que él está alrededor, buscando a quien devorar. Bueno, hemos mencionado ya al empezar que muchos tienen esa mentalidad de ver al diablo en todo lugar. Muchos piensan que cada cosa mala que les sucede es porque los demonios y el diablo están detrás de eso. Se tropiezan o su auto se arruina, es porque el diablo ha hecho eso. Muchas veces se usan productos, como por ejemplo aceite, y lo echan en todo lugar y piensan que con eso están protegiendo sus cosas del diablo. Pero la Biblia es clara en este versículo cuando nos dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él anda rondando, nos dice. Entonces este primer versículo nos está a nosotros llamando a ser conscientes que hay una lucha y que en esa lucha el diablo está presto mirando a quien devorar. Aparte, una parte de ser sobrios, hermanos, que vemos en este versículo 8, es recordar que el diablo no actúa de una manera abierta, sino que él es sutil. Y cuando Pedro lo describe como un león rugiente, aquí Pedro nos está mostrando que él tiene cierto poderío. Entonces, ser sobrios o estar atentos significa también que nosotros tenemos que considerar eso, no tenerlo por menos. Aunque Satanás es un enemigo derrotado y ha sido derrotado por Cristo en la cruz, y cuando Él ha resucitado, el hecho de que Él sea un enemigo derrotado no significa que Él está fuera de combate. Entonces vemos aquí a Pedro describir en este versículo 8 a Satanás como un león rugiente, mostrando que Él tiene poder y que está acechando, buscando a quien Él puede devorar. Podríamos decir, Él está buscando cristianos pasivos, cristianos que están fríos, que no están ejercitando su fe. Aquellos que inclusive toman a poco al mismo Satanás, que toman a poco las aflicciones, el sufrimiento, que muchas veces están confiando en sí mismos y se están albergando bajo una falsa seguridad. Él se los tragaría fácilmente. Aquellos que son débiles en la fe. Eso es lo que busca Satanás. Él quiere que ellos abandonen su fe y se aparten de Cristo. Ahora, es bien interesante considerar que aquel que está escribiendo este versículo y está hablando acerca de Satanás y del trabajo que él realiza, podríamos decir, es alguien que sufrió el embate del enemigo. Si nosotros recordamos su vida y nos vamos, por ejemplo, a Lucas, al capítulo 22, vamos a ver ahí, podríamos decir, al apóstol Pedro
más joven, en medio de una circunstancia en la que Satanás zarandeó su vida. Cuando vemos en Lucas capítulo 22, vemos a un Pedro confiando en sus propias fuerzas. Él le dice al Señor Jesucristo: yo soy capaz de seguirte inclusive hasta la misma muerte. Pedro, en ese capítulo, Lucas 22, hace alarde de su propia fuerza, de su propia capacidad. Él dice: aunque todos te abandonen, yo simplemente me voy a quedar aquí hasta el final. Pero el Señor conocía su corazón. Él conocía su corazón a profundidad, muchas veces sincero, pero muchas otras veces impetuoso e ingenuo. Y Jesús le dice en Lucas 22: Satanás te ha pedido zarandearte. Lucas 22, versículo 31 y 34. Miren lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Miren, si ustedes se dan cuenta hasta el versículo 3, parece que Pedro está haciendo caso omiso a lo que el Señor le acaba de decir. Jesús le ha dicho: Satanás ha pedido zarandearte a ti, Pedro. Pero Pedro hace caso omiso. Él no es sobrio, él no es vigilante, simplemente él hace alarde de su fuerza de voluntad. Y él dice: soy capaz de ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero el Señor le dice lo siguiente en el versículo 34: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos aquí en estos versículos que el mismo autor de la carta, en carne propia podríamos decir, nos muestra el peligro de no ser sobrios, de no ser vigilantes, cuando nosotros desestimamos el mismo poder de Satanás. Vemos aquí que hay un peligro de dejar de estar alertas. El diablo está, podríamos decir, buscando devorar a aquellos autosuficientes, a aquellos que confían en sus propias fuerzas, aquellos que creen que pueden vencer el pecado por ellos mismos, aquellos que piensan que Dios no los puede sostener en medio de la persecución, aquellos que se olvidan de que Dios ha prometido cuidarlos hasta el final, aquellos, así como Pedro, muchas veces piensan que pueden cuidarse a ellos mismos. Noten ahora por qué Pedro nos dice que nosotros tenemos que ser humildes en la anterior prédica. Ahora podemos entender la necesidad de la humildad que veíamos el anterior domingo. Satanás se traga de un bocado a aquellos que son arrogantes, aquellos que son autosuficientes. Satanás se los comería fácilmente a aquellos que son débiles en su fe y no confían en el Señor, sino confían en ellos mismos. Aquellos que piensan que Dios los ha abandonado, que viven ansiosos, que piensan que Dios no nos cuida, que están solos y que por lo tanto están pendiendo de un hilo que es sus propias fuerzas. Vemos en la vida del apóstol Pedro que Satanás sacudió a él mismo de una forma terrible y lo hizo públicamente. Pedro se tuvo que tragar las palabras de los versículos que hemos leído en el versículo 33. Y Satanás le atacó en el mismo terreno en el cual él se creía fuerte, confesar públicamente al Señor. Aquel león rugiente que intentó devorarse a Pedro en un instante. Y vemos que ahí el apóstol sucumbió ante el miedo de ser relacionado con su propio Señor. Lucas, en el mismo capítulo 22, en el verso 54 al 62 vemos eso. El momento en el que Pedro es zarandeado. Lucas 22, 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos.
Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, también tú eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro falló. Eso nos relata Lucas. En ese primer momento Pedro falló. Y él, podríamos decir, en carne propia, cuando nos está exhortando a la iglesia, nos está exhortando a nosotros, podríamos decir, en carne propia, él supo que es ser zarandeado por Satanás. La fe de Pedro falló en ese momento. En el momento más importante, podríamos decir, en el momento en el cual él tenía la oportunidad de confesar a su Señor y sufrir aflicción a causa de su Señor. Y él solamente fue capaz de negarlo, a quien él juró seguirlo, inclusive hasta la misma muerte. Así que, hermanos, viendo lo que Pedro nos dice en este versículo 8 de 1 Pedro, nosotros como cristianos no podemos ignorar la naturaleza espiritual de la persecución. El apóstol Pedro nos está exhortando que no durmamos, que estemos alerta, porque detrás de la persecución, de muchos sufrimientos, se encuentra el adversario de nuestras almas. Y él está atento y viendo a quién puede devorar. Es una verdad como cristianos que no podemos ignorar. No debemos dejar a un lado de que hay un diablo y que no va a dejar que nuestro cristianismo sea fácil, que no nos va a dejar llegar fácilmente al cielo. Hay muchas aflicciones, hermanos, que muchas veces vienen por causa de nuestra ignorancia, de nuestra propia torpeza, de nuestro propio pecado. Pero también tenemos que entender que hay uno que busca perseguirnos y hacer oposición. Hay un adversario que no va a ser de nuestro cristianismo fácil. Entonces, no podemos olvidar la naturaleza espiritual de la persecución y los sufrimientos. Detrás de la persecución está ahí, podríamos decir, en medio Satanás, y está rondando como un león. Su interés de él es que el Evangelio no se expanda, que la gloria de Cristo no se proclame en el mundo. Lo segundo que nosotros vemos en estos pasajes es la fuerza espiritual para resistir en medio de la persecución. En el versículo 9, el apóstol Pedro nos continúa diciendo, cuando él nos ha dicho, quiero leer desde el versículo 8, la segunda parte, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Notemos que aquí, hermanos, en este versículo 9, Pedro nos está dando la clave para resistir a Satanás. Ahí, Pedro no nos está dando pócimas mágicas, no nos está dando recetas, no nos está enseñando a decretar o a amarrar. Pedro nos está diciendo algo muy sencillo ahí. Nos dice a cuál resistir firmes en la fe. ¿Y cómo resistimos a Satanás? Ahí dice, estando firmes en la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que como creyentes nosotros tenemos que estar firmes en las promesas de Dios. Si leemos, no nos está diciendo que tenemos que atar, cancelar o decretar, o tenemos que reprender al diablo, sino que los creyentes tenemos que resistir firmes en la fe. Así resistimos a Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no sucumbir como Pedro en el momento de la persecución? Bueno, tenemos que estar firmes en la fe. Y si notamos lo que continúa diciendo el versículo 9,
tomando en cuenta que no somos los únicos que pasamos por sufrimientos por causa de Cristo. ¿Qué muchas veces pasa en medio del sufrimiento y la persecución? Muchos de nosotros, cuando estamos sufriendo, cuando viene la prueba a nuestras vidas, cuando estamos en medio de persecución, tenemos la mentalidad de que somos los únicos que estamos pasando por ese momento de prueba. Muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y pensamos que la aflicción solamente recae sobre nosotros. Llegamos a pensar que Dios nos ha olvidado, nos ha abandonado en una isla abandonada, que Él ya no nos escucha, que nos ha abandonado, que somos los únicos cristianos en todo el mundo que está pasando un cruel sufrimiento y una cruel persecución. Pedro nos dice que la intención de Satanás es que nosotros abandonemos nuestra fe, perdamos todo tipo de esperanza. La pregunta es, ¿puede el cristiano ser tragado completamente por Satanás? Y la respuesta es no. Si Satanás es cierto que está buscando a quien devorar, los creyentes verdaderos que han puesto su confianza en Cristo jamás van a ser devorados por Él. ¿Por qué? Porque ellos resisten firmes en la fe, firmes en las promesas de Dios. Ahora, una realidad, hermanos, que todos nosotros vivimos es que nuestra fe muchas veces se debilita. A veces pensamos que nuestros sufrimientos no son parte del Evangelio. A veces tenemos la mentalidad que eso no debería suceder en la vida cristiana. Muchos, inclusive, que llegan a las iglesias, son atraídos al Evangelio con falsas expectativas de que no van a sufrir más aquí siendo cristianos. Pero cuando se enteran y viven por experiencia propia que el Evangelio incluye aflicciones, ellos se sienten tentados a abandonar. Nadie dijo, hermanos, que seguir a Jesús sería fácil. Y Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser fortalecida, recordando y poniendo en nuestra mente que nuestro Cristo nos ha prometido que todos sus seguidores van a padecer por causa de Él. Entonces, el cristiano verdadero no va a ser tragado por completo por Satanás. Él se puede debilitar cuando a veces piensa que Él es el único que está sufriendo, pero lo cierto es que el sufrimiento es una realidad en la vida de cada creyente. Los hijos de este mundo, hermanos, se van a oponer a los hijos de Dios. Eso es lo que va a suceder en este mundo. Y eso sucede en todas las épocas. Aquellos que aborrecen a Dios, que aborrecen el Evangelio, se van a oponer a aquellos que han abrazado el Evangelio. En aquel lugar donde hay una señal de que el Evangelio está transformando la vida de los hombres, que está cambiando sus malas costumbres, que los está sacando del pecado, que les está trayendo a una vida nueva, que está haciendo que dejen y abandonen su vida pasada. Ahí el mundo se va a oponer, y esto es verdad. Esto hace parte del cristianismo verdadero. Jesús enseñó eso en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Cuando Él les enseñaba a sus discípulos, en Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12, Él decía, ahí Jesús decía, Mateo 5, 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermanos, el sufrimiento es una realidad para cada cristiano. Cristo lo dijo. Y al mismo tiempo que Cristo dijo que el sufrimiento es una realidad para cada cristiano, Él nos prometió y nos dijo, seréis bienaventurados. Mientras estemos en este mundo, hermanos, Satanás muchas veces va a usar el sufrimiento y la persecución para minar, para debilitar nuestra fe. Muchas veces lo hace Él infundiendo el temor en nosotros. Muchas veces de lo que los hombres podrían hacernos o podrían pensar acerca de nosotros. Hace que nosotros tengamos miedo de ser abandonados por Dios, miedo del desprecio de nuestros amigos, de nuestros familiares,
Quiere que muchas veces nosotros hagamos caso a las mentiras que nuestro engañoso corazón muchas veces nos da. Quiere que nosotros tengamos miedo más a los hombres que temor al Señor. Quiere que tengamos muchas veces presente que la ovación, la alabanza de los hombres es lo más importante. Pero para un cristiano verdadero, hermanos, las burlas, los insultos, lo que el mundo puede hacer humillando su dignidad o llenándolo de miedo, hermanos, eso no puede debilitarlo por completo. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener presentes que no vamos a ser los únicos que vamos a sufrir por causa de Cristo. Los padecimientos, los sufrimientos en esta tierra, aunque son una realidad, hermanos, son pasajeros en este mundo. No estamos solos sufriendo. Si tú estás padeciendo, hermano, estás sufriendo ahora por causa de Cristo. Si estás sintiendo el señalamiento de tus familiares o de tus amigos, si estás sintiendo el desprecio de tus familiares, no eres el único. No eres la primera ni la última persona que está pasando por esto. Y mira, aunque somos muchos que estamos pasando o que inclusive en todas las épocas han sufrido por causa de Cristo, Cristo ha prometido cuidarlos. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, miren lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 10. Ahí Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En otras palabras, hermanos, Dios permitiría que algunos hermanos inclusive entrarían a la cárcel, otros inclusive morirían, pero ellos tenían que permanecer fieles, porque eso es parte del cristianismo. Nosotros como cristianos, hermanos, podemos fortalecernos en nuestra fe, confiando en las promesas que Dios nos ha dado. Y no solamente en eso. Cuando leemos este versículo 9 de 2 Pedro capítulo 5, nosotros como cristianos hoy podemos consolarnos con la idea de que las consecuencias de tomar seriamente a Jesús es el sufrimiento. Pero eso no sucede solamente en nuestras vidas, sino ha sucedido en todas las épocas y le está sucediendo ahora a cada cristiano. Es algo normal en la vida del creyente el sufrimiento, pero es algo, hermanos, que va a acabar en un momento. El sufrimiento se va a terminar. Lo que no se va a terminar es el cristianismo. La persecución y el sufrimiento nunca va a terminar con la iglesia, porque el sufrimiento y la persecución, tan mala que nosotros la podamos ver, Dios, que es un Dios soberano y es un Dios bueno, usa los males para bien. El sufrimiento y la persecución ha fortalecido más la fe de la iglesia, porque no puede matar la fe de la iglesia el sufrimiento ni la fe. El sufrimiento y la persecución, más bien, no puede ni siquiera tomar lo más precioso de lo que Dios nos ha dado, que es su gracia. El sufrimiento y la persecución solamente puede matar el cuerpo. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cómo estás tomando la persecución que tú estás pasando ahora, la persecución en la que tú estás ahora? ¿Con autocompasión? ¿Estás pensando que eres el único cristiano que está pasando por eso? ¿Estás haciendo a un lado las promesas del Señor? Tal vez te estás encerrando en ti mismo y con quejas, con murmuraciones contra Dios. ¿Estás así? ¿Estás olvidando que el sufrimiento es una marca del cristianismo bíblico?
tienes que recordar, hermano, que en esta vida va a haber una lucha constante. Vamos a ser perseguidos. Pero eso va a fortalecer nuestra fe en tiempos de adversidad. Recuerda las promesas del Señor. Recuerda que no estás pasando nada que la Biblia no haya dicho de antemano. Resiste sabiendo que el Señor no te ha abandonado, que Jesús ha prometido que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Recuerda que hay una multitud que ha sufrido por causa de Cristo y que ha recibido la corona de vida. Consólate en eso. Los últimos pasajes que estamos viendo, o que vamos a ver del versículo 10 y 11, nos habla acerca del beneficio espiritual de la persecución. Pedro nos ha mostrado una idea complementaria que nos debe hacer ver más allá de los sufrimientos. Tenemos que ver que Dios usa los sufrimientos para nuestro beneficio. En muchas ocasiones Satanás devora a muchos débiles en la fe en medio de los sufrimientos. Y en medio de los sufrimientos que muchas veces nos hace fruncir el ceño, detrás de eso, hermanos, está el rostro sonriente de Dios. El Señor, hermanos, usa los sufrimientos para nuestro beneficio. Al final, lo que hemos dicho en la primera parte, Satanás y todo el trabajo que él podría realizar simplemente sirven para los propósitos de Dios. Hermanos, eso significa que todo en este mundo, cualquier circunstancia, no solamente circunstancia, que todos en este mundo, incluyendo las huestes demoníacas y Satanás y todos los ángeles caídos, que todo, hermanos, y que todos están en las manos de aquel que nos amó hasta el final. Y esa es la idea de 1 Pedro, cuando él habla acerca del sufrimiento. Todos y todo está bajo las manos de aquel que nos amó hasta el final. Este es el final, podríamos decir, la conclusión del cuerpo de la carta. Nos muestra la razón de por qué soportar fielmente en medio de la persecución. Nos lleva inclusive a nosotros, para que nosotros nos afirmemos más en el Señor. Y miren cómo en esta última parte del cuerpo de la carta, cómo Pedro llama a Dios. Él le llama al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Entonces sigue latente la pregunta desde el primer versículo que hemos expuesto. ¿Puede un cristiano ser devorado por el diablo? No. ¿Pedro fue devorado por el diablo? No. Fue zarandeado. ¿Por qué? Porque Jesús, el gran intercesor, pidió que Satanás no se lo tragase. Hermanos, ¿pueden ver? ¿Creen, hermanos, que Dios no va a conceder esa petición a su propio Hijo por causa de uno de sus elegidos? Lo que sostuvo a Pedro, hermanos, a Pedro en medio de ese zarandeo, lo que sostuvo a Pedro a no caer en las garras de Satanás, no fue su astucia, no fue su autosuficiencia, de aquello de que, podríamos decir, de aquello de lo que él se gloriaba, sino fue el Señor Jesús. Y lo mismo aplica para nosotros. Ninguno de sus elegidos se perderá, porque nuestro bendito Cristo intercede por nosotros, para que nuestra fe tampoco falte. Qué increíble promesa nosotros encontramos aquí en su palabra. Podemos sufrir todos los embates del diablo, podemos sufrir cualquier tipo de persecución del mundo, pero nuestra fe es fortalecida por el bendito ruego de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído Lucas 22, 31, y quiero volver a leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podríamos decir, hermanos, este texto que nosotros leemos en Lucas y que también está en otros evangelios, es también la conclusión de 1 Pedro.
El Señor, hermanos, muchas veces permite que Satanás nos zarandee, pero su bendito ruego, su bendita oración, que siempre es escuchada por su Padre, es oída, hace que nuestra fe no falle, que sea firme, que se fortalezca. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, una vez pasado todo este sufrimiento, seremos fortalecidos. Ese es el Dios de toda gracia que nos llamó a su Hijo Jesucristo. Él conoce todas nuestras debilidades. Él sabe que sin Él no podemos llegar a ningún lado. No podemos ir hasta el final. Sabe que nosotros sin Cristo nos rendiríamos en el primer ataque de Satanás. Pero Él es el Dios lleno de gracia, que nos concede fuerzas y fortalezas en medio del sufrimiento y la persecución. Entonces, hermanos, tú puedes ir a Él en el momento de sufrimiento, y ahí tu fe será fortalecida. Lo que Pedro nos está diciendo, en otras palabras, es: aquel que te ha llamado a su gloria, Él mismo te va a llevar a su gloria. Él te va a perfeccionar, Él te confirmará, Él te fortalecerá, te establecerá. Esta es una hermosa y bendita promesa que Dios nos hace a través del apóstol Pedro. Y sabes, hermano, tú puedes tomarla hoy para ti, esa promesa que Dios hace en estos versículos, si tú la crees. Si tú eres un hijo de Dios, si has creído en nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana tú cuentas con esas promesas que leemos en estos últimos versículos. Es una promesa que fortalecerá nuestra fe en tiempos en los que Satanás querrá zarandearnos. Tal vez tú puedes pensar en muchos momentos y decir: yo no soy tan espiritual, yo no estoy calificado. Pero la realidad, hermanos, de estos versículos es que esa promesa, si tú has creído en el Señor Jesucristo, ya es tuya. Pedro nos dice: no se empieza por estar calificado para recibir estas promesas, sino empezamos por el Dios de toda gracia. Y eso no puede ser invalidado ni por el mismo Satanás. Y Pedro también dice en esta última parte: después de que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccionará. Estas palabras que nosotros encontramos en este versículo 9 es algo que Pedro ya ha dicho anteriormente, y lo ha dicho en el capítulo 1. En el versículo 6, él dice algo similar, dice: en lo cual vosotros, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué podemos entender por estas palabras que Pedro nos dice en el versículo 6 del capítulo 1? Y también vuelve a repetir en el capítulo 5, en el versículo 9. Nos está diciendo que esta vida, hermanos, es solamente una nieblina, es un vapor que se desvanece. ¿Qué son 80 años o 90 años a la luz de la eternidad, hermanos? Pedro está llamando aquí a la vida cristiana inclusive un poco de tiempo. Así que los sufrimientos, así como Pedro lo describe, también son así. Padeceremos por un poco tiempo. Los beneficios que vienen a través de ese sufrimiento es que Él nos perfeccionará. Ahí nosotros encontramos 4 palabras. Perfeccionará muestra la idea de restaurarnos, de arreglar algo, de inclusive podríamos decir resarcir daños. Eso nos tiene que hacer pensar algo, hermanos. Cuando nosotros sufrimos, cuando vivimos persecución a causa de Cristo, no importa todo aquello que nosotros dejamos por Cristo, nunca será pérdida. Otra palabra que encontramos es que Él nos afirmará. El creyente, después de sufrir por causa del Señor, va a estar firme, va a estar cimentado. Esta palabra se puede usar para los cimientos de una casa, cuando se empieza a construir una casa.
es el fundamento de una casa. Entonces todas estas aflicciones y persecuciones sirven para afirmar lo que el diablo, hermanos, muchas veces planea para mal. Dios finalmente lo usa para nuestro bien. Dios también es el Dios de toda gracia. Usará ese sufrimiento y esa persecución para fortalecer y establecer. El creyente, entonces, hermanos, se beneficia porque Dios nos da fortaleza para soportar en medio de los sufrimientos. En estos versículos, hermanos, Pedro nos muestra cuál es ese plan en medio de la persecución. Y lo podemos ver desde el primer versículo que hemos hablado. ¿Hay un diablo? Sí, hay un diablo. ¿Intentará tragarnos? Intentará tragarnos. ¿Pero lo podrá hacer? No podrá hacer. Los verdaderos creyentes, entonces, hermanos, se afirman en la fe, se agarran de Cristo y ellos van a ser fortalecidos en sus promesas y al final ellos recibirán exaltación y beneficios de todas las aflicciones. Miren cómo termina el cuerpo de esta carta antes de las salutaciones. Versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios, hermanos, ha estipulado para nosotros sufrimiento por causa de Cristo, este Dios de toda gracia, que usa ese sufrimiento, que usa ese mal, que inclusive usa a Satanás para sus fines, merece toda la gloria y toda la alabanza, porque ese plan que Él ha formado es para beneficio de su propio pueblo. Ahí nos muestra, hermanos, que Dios tiene todo el dominio. Todo el dominio. Él tiene la fuerza absoluta. Y eso incluye a Satanás. Si en alguna época, hermano, tú sufres por algún tipo de persecución, un sufrimiento, una persecución recia, tienes que recordar: el Dios de toda gracia va a llevar a cabo todos sus planes buenos. Y los creyentes, por lo tanto, nunca vamos a ser derrotados en medio de las persecuciones. Así que, hermano, confía en ese Dios de toda gracia en momentos de persecución. Y si has confiado en el Señor Jesucristo, recuerda, la victoria es asegurada. Él nos va a llevar hasta el final. Confía en Dios en momentos de persecución. Mantente firme en la fe. Recuerda, el llamamiento del Señor es suficiente. Vas a llegar a la meta. No tanto por tu fidelidad o por tus propias fuerzas, sino por la fidelidad de aquel que nos amó. Así que esta mañana, hermanos, podemos terminar este momento dando gloria a Dios, recordando que todos esos sufrimientos solamente, hermanos, son una antesala, son una puerta para aquella gloria que nos espera. Nuestros sufrimientos por causa de Cristo, la persecución por causa de Cristo, van a ser recompensados al final. Y el futuro de la iglesia y de cada creyente, hermanos, va a ser glorioso, porque su Señor, la palabra dice que va a gobernar con vara de hierro. Se le ha prometido a Él todos los reinos, y eso se le va a conceder un día a Él y a su iglesia, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, que ha sido leída y explicada, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones, que en esta carta, Señor, que el apóstol Pedro escribió, inspirado por tu Espíritu, nuestras vidas sean fortalecidas, Señor, porque tu iglesia tal vez no sufre ahora por una persecución organizada por el Estado, pero sí hay una persecución, Señor, en nuestras vidas diarias. Somos rechazados en los lugares donde estamos, inclusive algunos dentro de su propia familia. Muchos sí sufren, Señor, por distintas cosas, Señor, y las pruebas, Señor, las aflicciones están presentes, Señor,
en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas el espíritu, Señor, de cada uno de mis hermanos al meditar, Señor, en tu palabra, en esta carta. Y te ruego, Señor, que también tú los fortalezcas cada día más en tu palabra, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en ellos, de tal manera que ellos sigan escudriñando, Señor, después de escuchar una prédica aquí los domingos, o los días viernes, o cualquier tiempo de estudio que tengan, ellos sigan, Señor, meditando en tu palabra, Señor, y sean fortalecidos en su fe. Te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras que los hombres tan impetuosos, Señor, que seamos, finalmente, Señor, en nuestras propias fuerzas terminamos siendo ingenuos, Señor, así como Pedro. Pero tú estás allí, Señor, para sostenernos, Señor, y finalmente restaurarnos. Te ruego, Señor, que si alguien está en estos momentos pasando por una fuerte prueba y sufrimiento, Señor, si su corazón está siendo abatido, Padre, por distintas cosas que está pasando, que tú le fortalezcas, Señor, que le recuerdes, Padre, que como veíamos lo anterior, hay un Dios que cuidará siempre de nosotros, y que ese Dios que cuida de nosotros es un Dios de toda gracia también, que estará ahí para fortalecernos. Te ruego, Señor, que nos acompañes también en lo que vamos a seguir haciendo durante el día. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, durante la semana también. Te damos gracias porque hemos alabado, Señor, el día de hoy, que hemos escuchado también la lectura de tu palabra. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.